Bien, chicos, buenos días con todos. Como estamos hablando de la descripción de los datos y ya hemos revisado básicamente dos formas, ¿no? A través de las tablas de frecuencia y luego utilizando las medidas numéricas. Y dentro de las medidas numéricas vimos las medidas de ubicación, donde analizamos la media, mediana y moda, y también aprendimos a interpretar los sesgos a partir de la posición de la media y la mediana. Bueno, también vimos algunas técnicas o métodos gráficos que podríamos emplear para describir los datos. Hoy nos corresponde, y siguiendo el mismo programa, describir los datos, pero usando medidas de variación o de dispersión. Bien, cuando ustedes escuchan la palabra dispersión o variación, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué tan alejados están los datos de una media? Exacto, muy bien. Bueno, ya diste el concepto de lo que son las medidas de dispersión o cuál es el principio de las medidas de dispersión. Es justamente determinar eso, ¿no? ¿Qué tan dispersos o alejados están los datos con respecto a las medidas del centro? Muy específicamente a lo que mencionó el compañero Fernando, a la media, ¿no? Bueno, la idea es entonces que los datos siempre traten de tener una distribución normal, donde la media y la mediana coincidan. Bien, entonces, por ejemplo, yo le voy a preguntar a uno de ustedes, ¿cuál de ustedes no sabe nadar? ¿Alguien que no sepa nadar? Aquí uno. Fernando, como siempre. Bueno, vamos a suponer, Fernando, suponte que tú no sepas nadar. Me imagino, ¿cuánto tú mides más o menos? ¿Un metro 60, 70? 80. 1,80 m. Ah, ya eres bien alto. Okay. Bueno, vamos a suponer que Fernando mide 1,80 m y no sabe nadar. Entonces viene una persona y le ofrece a Fernando $1 millón a cambio de que se cruce el río Guayas, nadando o caminando. Y $1 millón ya le van a dar a Fernando si es que se cruza el río Guayas nadando o caminando. El río más o menos tiene un ancho de 2 kilómetros, ¿verdad? Entonces, esta gente que le está haciendo esa propuesta a Fernando le dice, bueno, hemos evaluado las diferentes profundidades del río, hemos tomado unas 20 muestras y en promedio la media de profundidad ahorita del río, porque como no está lloviendo y hay sedimento y todo eso, en promedio, después de haber tomado 20 medidas, la media de profundidad es de 2 metros. De 2 metros la media. Entonces le dicen, bueno, Fernando, aceptas el desafío, cruzar el río que tiene 2 kilómetros de distancia, tú mides 1,80, no sabes nadar, te puedes ir caminando y te dicen, el único dato que te dan es que la media, el promedio de profundidad del río es de 1 metro. ¿Aceptas o no esa propuesta? ¿Aceptarías o no esa propuesta? A menos que sea más de 2 metros, no. Ya, pero la media es de 1 metro de Lo profundidad. acepto. ¿La aceptas? Sí. Sí, ya, bien. Bueno, Fernando, te voy a contar algo, ¿no? Resulta que como solo se tomaron 20 medidas, pero son 2 kilómetros, pudieron haber tomado más medidas, y resulta que por ahí hay unos baches donde la profundidad del río llega hasta 20 metros. O dentro de esos datos también te dijeron, hay esa profundidad, 20 metros, pero hay otras partes donde la profundidad es de 10 centímetros. Ya, miren, este es un caso típico cuando no basta solo con tomar una decisión tomando como referencia la medida de ubicación. Es necesario analizar la dispersión de los datos, porque en este caso es un tema bien delicado, él está poniendo en riesgo su vida, entonces debería analizar bien
también el tema de la dispersión de los datos. Entonces, supongamos que te digan dentro de los 20 datos que medí, aparte de la media, te dicen, de los 20 datos que medimos, hay una profundidad de 10 centímetros, pero también hay una profundidad de 2000 centímetros o de 20.000 centímetros. ¿Ya? Eso ya es más 200 metros. ¿Cómo? 20.000 centímetros, eso ya es más, ya 200 metros. Ya, ok, está bien, 200 metros, ya. Hagamos de cuenta que fue eso. O 2000 centímetros, o 2000, ya 200, ya que sean 200 metros. Entonces tú te das cuenta que el valor mínimo es 10 centímetros y el máximo 20.000. Si tú restas esos dos valores, se conoce como rango y te sale 19.980. 80. Ese es el rango. Y tú apenas mides 180 centímetros. Imagínate, el rango entre el valor más pequeño y el valor más alto es de 180, 190, ¿cuánto dijimos? 199.990, por ahí ya, suponte. Es una pésima decisión. Pero fíjate, ahorita, si ya me dan esos valores, el mínimo y el máximo, ya puedo tener Una una idea. mejor idea. Entonces, definitivamente lo pensarías bien, diría, no, déjeme pensarlo mejor. Bien, pero tampoco es tan cierto, pues, porque de repente no basta solo con tener la medida mínima y la máxima, porque a la final esos datos pueden ser datos atípicos. Entonces yo necesito tener una idea más clara de cada una de las medidas. Entonces para eso ya no me sirve el rango. Yo utilizaría, por ejemplo, la varianza, porque la varianza lo que hace es que te mide la variación de cada dato con respecto a su media. Y después se saca, esa diferencia se las eleva al cuadrado y después se saca un promedio de todo eso. Entonces, así, esa es la varianza, más o menos. La varianza es un dato, como quien dice, un poquito más confiable. ¿Por qué? Porque la varianza te va analizando medida por medida. En cambio, el rango solamente toma dos valores, el máximo y el mínimo. Pero lo más común es que cuando uno utiliza las medidas de variación, uno emplea más la desviación estándar. ¿Por qué? Porque la desviación estándar te da, primero que te da un número más pequeño, que ponerme a analizar con las varianzas números muy grandes a veces es un poco, no complicado, sino que más complejo, tener números más grandes que números pequeños. Entonces, en primer lugar, la desviación estándar te sirve, porque la desviación estándar no es más que sacarle la raíz cuadrada a la varianza, y ahí ya tengo la desviación estándar. Y la desviación estándar, ese dato sí un poco más certero porque me dice más o menos en dónde se encuentran la mayoría de los datos con respecto a la desviación estándar, más o menos. Por ejemplo, si la media me dicen que es 2 metros y la desviación estándar me dice que es 1 metro, significa que la mayoría de los datos se encuentran entre 19 y 21 datos. Eso significa la desviación estándar. La desviación estándar más o menos te dice en qué grupo o en qué rango se encuentran la mayoría de los datos. Entonces, cuando a ti te dicen, si la media es de 20 metros, pero tiene una desviación estándar de 5 metros, eso significa que la mayoría de tus datos están entre 20 menos 5, o sea, entre 15 y 20 más 5, o sea, entre 25. La mayoría de tus datos está entre 15 y 25 metros. Así se entiende cuando le dan a ustedes un dato de la desviación estándar. O sea, el dato que le están diciendo es que la mayoría de los datos se encuentran ubicados en ese intervalo, entre la media más menos el valor de la desviación estándar. Bueno, ya les mencioné algunas de las medidas de variación, ¿no? Justamente el rango, la varianza y la desviación estándar. Aparte de esas, también hay otras que las iremos analizando más detenidamente, pero ahorita nos vamos a enfocar a esas tres medidas. Entonces, para ya terminar un poquito esto,
revisemos un poquito la teoría. Ya, entonces, esto es lo que estamos viendo. Las medidas de variación. Hablé de una de ellas, que es el rango, la varianza y la desviación estándar. Las otras las vamos a ver más adelante. Tanto para la varianza como la desviación estándar, observen que siempre yo tengo que considerar si voy a calcular la varianza o la desviación estándar de una población o de una muestra. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes tomen en cuenta esto, de que si el dato es de una muestra o de una población, porque hay una pequeña diferencia en el cálculo de la varianza. Si es de la población, solo se divide para el número de observaciones. Y si es de una muestra, se divide para el número de observaciones, pero uno menos. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, fíjense, chicos, esto es lo que significan las medidas de variación, ¿no? Nos dan una información acerca de cuán disperso o variables son los datos. Cuando estas medidas nos dan un valor pequeño, significa que hay poca variación, que no están muy dispersos. Pero si el resultado es un valor grande, significa que hay una mayor variación. El gráfico que ustedes observan les muestra ese comportamiento. Por ejemplo, si la variación, el dato de la variación, llámese desviación estándar o varianza, es pequeño, la campana baja, más o menos va a ser así como esta de aquí, ¿no? Los datos están más concentrados con respecto al centro. Pero si la variación, la desviación estándar o varianza, es más grande, entonces los datos están más dispersos. ¿Sí? Puede ser la campana más achatada o más aplanada, como gusten. Ese dato solamente yo lo puedo deducir a través del valor de las medidas de dispersión. Chicos, les pedí que se vayan bajando un archivo mientras estoy dando la parte teórica, que está en la sección 2, se llama Producción Planta de Guayaquil, Quito y Cuenca. Tengan listo ese archivo en Excel. Ya mismo lo vamos a trabajar. Entonces, bien, ya el rango ya les expliqué, ¿no? Simplemente trabajan ustedes con el valor máximo y el mínimo. Y la diferencia nos da más o menos una idea de cuán dispersos están los datos. Si esa diferencia es pequeña, significa que los datos están bastante concentrados con respecto al centro. Por ejemplo, un ejemplo típico. Supongamos que la edad promedio de ustedes es de 20 años. De 20 años. Pero la edad mínima hay un estudiante que tiene 19 y otro estudiante que tiene 26 años. Entonces, el rango sería 19 menos 26. O 26 menos 19. Ese valor, 7 años, es la diferencia. Quiere decir que la mayoría de los datos están ubicados con una diferencia entre 7 años. Ya. Pero ¿qué pasaría si de repente yo tengo un alumno por ahí que tiene 60 años? Entonces el rango sería entre 19 y 60, que más o menos serían 39 a 41 años, ¿verdad? Entonces ahí los datos están como muy dispersos. Pero el rango, como les dije, no es una buena idea a veces tomarlo como una referencia para analizar la dispersión de los datos. ¿Por qué? Porque solo trabaja con 2 datos. Y ese 60 años que le acabé de decir puede ser un dato atípico. Es una excepción, pero es una excepción. No es muy común ver un alumno de 60 años. Y entonces, para evitar esta situación, utilizo la varianza. ¿Qué es lo que hace la varianza? La varianza, como les dije, ¿no? Miren, es un promedio de todas las desviaciones elevadas al cuadrado.
Cada desviación, simplemente cada valor, cada medida, ustedes la restan de la media o del promedio de esos valores y lo elevan al cuadrado. Cada medida la restan de la media y la elevan al cuadrado. Al final suman todas esas diferencias y le sacan como un promedio. Lo dividen para el número de observaciones. Nada más. Así se calcula la varianza. Les decía que teníamos que tomar en cuenta si era una varianza de una población o de una muestra, porque la diferencia está en el denominador. La fórmula es igualita, el mismo proceso. La media se divide, se resta de cada medida y eso se eleva al cuadrado. Luego suman todas esas diferencias. Pero si se trata de una población, dividen para el número de observaciones o el tamaño de la población, nada más. Pero cuando es una muestra, ustedes dividen para el tamaño de la muestra restado 1. ¿Por qué es esa diferencia? Porque cuando uno trabaja con una muestra puede haber un error y para corregir ese error en la fórmula de la varianza se resta 1 al número de observaciones por si acaso. Por eso es la diferencia. De ahí cuando uno hace los cálculos, puede ser que la desviación de la varianza de la población y de la muestra sean valores muy cercanos, pero hay una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia se debe al error muestral. Bien, entonces una vez que ya tienen la varianza, la desviación estándar simplemente es la raíz de esto. Observen, chicos, que la varianza se la representa con la letra S o con la letra sigma. Sigma al cuadrado cuando es población. Esa es varianza. Y S al cuadrado cuando es muestra. ¿Ya? Entonces, la desviación estándar solamente es sigma o S. Y para sacarle este cuadrado, ¿yo qué tendría que hacer a esta expresión? Para eliminar vamos a y dejar la raíz. sacar la raíz cuadrada, correcto. Entonces, eso es justamente lo que se hace. Para calcular la desviación estándar, lo único que se hace es que a esta misma expresión, miren, se le saca la raíz. Si ven, ya desapareció el cuadrado, lo mando al otro lado como radical, pero es lo mismo. Se suma, se resta cada valor de su media, se eleva al cuadrado, al final se suman todos esos valores, se lo divide para n, si es población, o n menos 1, si es una muestra, y a ese valor se le saca la raíz cuadrada. Si ven, así es la fórmula, sencillita. ¿Por qué se elevan al cuadrado? Porque como se tiene que sacar una raíz cuadrada, si yo no lo elevara al cuadrado, corro el riesgo de que la diferencia salga en algunos casos negativo y que la sumatoria podría darme también negativo. Entonces, la raíz cuadrada de un número negativo es imaginario. Entonces, por eso es que se elevan al cuadrado cada diferencia, para asegurarnos de que no tengamos ningún error al momento de hacer el cálculo. Ya, chicos. Tengan presente las fórmulas, cómo se calcula la varianza, y la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Cuando se trata de una población, divido para el tamaño de la población, y cuando se trata de una muestra, al tamaño de la muestra le quito 1, nada más. Bien, chicos, por favor confírmenme si ya se descargaron el archivo. Sí, ingeniero. Muy bien. Sí, ingeniero. Ya, levanten ingeniero. la mano los que ya descargaron el archivo. Ya, entonces, ya tengo 15 estudiantes de 40, casi 39, casi 40 estudiantes que solo han descargado el archivo. Significa, ya subió, ya tengo 17, 19, 20, ya 21, perfecto, 22, 23, ya, ok. Ya significa 23, nadie más, ok. Ya significa que hay 16 estudiantes que todavía no han descargado el archivo. Chicos, esos 16 estudiantes lo que me están dando un mensaje que no están practicando.
Cuidado, chicos, que yo después de esto les voy a pedir a uno que me presente lo que estamos haciendo. Y recuerden que para mí esto es la participación. Descarguen el archivo. Hay todavía 15 estudiantes que no han bajado el archivo. Bien. Bueno, entonces, ahora sí, empecemos. Ya. El archivo que ustedes debieron haber descargado es este. Todos lo tienen que tener descargado, ¿verdad? Es este, ¿no? Ya, entonces miren, el problema es el siguiente. Dice, la empresa XYZ tiene 3 plantas de producción que están ubicadas en Guayaquil, Quito y Cuenca. Aquí faltó Quito, ¿no? Guayaquil, Quito y Cuenca. El presidente de esta empresa se interesa por conocer cómo está la producción durante el último mes, entendiendo que todas las plantas tienen la misma capacidad de producción y atienden la demanda de sectores del mismo tamaño. ¿Ya? O sea, las 3 plantas son igualitas, eso es lo que quiere decir. Tienen los mismos empleados, tienen las mismas máquinas, perdón, el mismo número de empleados, las mismas máquinas. Ya, ok. Y atienden una demanda más o menos parecida. Entonces, yo al gerente tengo que informarle, o a ustedes se los contrata para que informen al gerente cómo está la producción en esta empresa. ¿Ya? Entonces, fíjense, chicos, intencionalmente solo les he dado los datos de Guayaquil y los de Quito. Los de Cuenca, ustedes se los van a inventar y cada uno va a trabajar con datos independientes, de tal manera que yo cuando revise la tarea no debo encontrar 2 trabajos iguales. Por eso es importante que todos estén trabajando. Ya. Bien, chicos, miren, entonces cada uno de estos valores, perdón, borren estos datos que están acá, borren eso. Vamos a empezar desde cero. Ya, cada uno de esos datos representa la producción durante el último mes. Ustedes dirán, pero Guayaquil solamente tiene 9 datos y Quito tiene 12 datos. Sí, no importa. No importa el tamaño de la muestra que estoy utilizando. Puede ser que en Guayaquil no me dieron toda la información y en Quito me dieron de más. Pero no importa. Pero puedo compararla cuando yo utilizo las medidas. Puedo compararlas. Entonces, lo primero que yo debería analizar es, bueno, tengo que contestarle al gerente porque él me solicita que haga un informe respecto a esta situación y que diga, pues, qué pasa, si hay, qué planta es la que tiene la mejor producción y cuál es la que no está trabajando tan bien, si todas, en teoría, tienen las mismas condiciones. Bien, entonces lo primero que a ustedes se les ocurriría es hacer un análisis de las medidas de ubicación o de centro, ¿verdad? Entonces hagamos eso. Primero hagamos un análisis. Un análisis de las medidas de ubicación. Ya, porque eso me puede darme una referencia, ¿no? Saber cuál de las 2 plantas tiene un mejor promedio de producción. Entonces, puedo hacer eso. Voy a hacer eso, voy a hacer un análisis de esas medidas. Mire, y para eso, obvio, pues no, yo sé que las medidas son la media, la mediana y la moda. Ya, y de repente puedo poner también el número de observaciones.
Pregunto, chicos, ¿estos datos que tengo aquí son de una población o de una muestra o de muestras? Muestras. Son muestras. Son muestras. Muestras, ingeniero. Muestras. Porque es un mes específico y ni siquiera están completos. Son muestras. Eso es importante que tomemos en cuenta. Entonces, primero vamos a contar cuál es el tamaño de la muestra de Guayaquil. Entonces, eso ustedes saben que solo utilizan la función contar. Abren el paréntesis y seleccionan todo. No importa, pueden seleccionar hasta las celdas en blanco, porque la función contar lo que cuenta son los valores. Dejemos la última sin seleccionar. Me cuenta solo la celda que tienen número. Entonces sale ahí que en Guayaquil tengo 9 observaciones. Miren, copio la misma fórmula para Quito y me sale que en Quito hay 12 observaciones, ¿no? Ya, si se dan cuenta, no importa que si después ustedes agregan más valores acá, automáticamente se les actualiza las observaciones de Guayaquil. Perfecto. ¿Por qué tengo esto? Porque esto de aquí es el valor de n, la n minúscula chiquita. Sabemos que n es el tamaño de la muestra. Pongámoslo entre paréntesis para saber que esto es la n chiquita. Este es el tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra de Guayaquil es 9, el de Quito es 12 y el de Cuenca, esto se lo dejo a criterio de ustedes porque esa va a ser parte de la tarea. Bien, entonces, muy bien, continuemos. Ahora voy a calcular la media. Ya, calculo la media o el promedio, la media aritmética, promedio, de estos mismos valores. Igual, chicos, pueden seleccionar las celdas que no están, las que están en blanco también. No importa, porque Excel se encarga de tomar en cuenta solo los números. Entonces, fíjense, ya cambiemos el último valor, el que tiene 368, pongámosle 320. Hagan eso, por favor. Ya. Ya, y por aquí, a este que tiene 900, pónganle, no, a este que tiene 800, pónganle 990. Y al de 200, pónganle 300. Ya, perfecto. Ya, hagan esas correcciones, chicos. Aquí al tercero, pónganle 600. A la observación quinta, al X5, pónganle 990. Y al que le sigue 900. Que al final el promedio les salga 348. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Bueno. Ya, entonces miren. A simple vista, parecería, para no estar viendo qué datos es, copio el mismo título que está acá, la planta de Guayaquil y la planta acá de Quito, para saber que estos son los datos de cada uno, ¿no? Ya. A simple vista, ¿qué es lo que ustedes observan, chicos? ¿Dónde hay un mejor promedio de la producción? ¿Dónde están trabajando un poco mejor en promedio? O en forma general. ¿Dónde? En la planta de Quito, obviamente. En Quito, porque la media de Quito es mayor, ¿verdad? Eso es lo que me dice. Entonces usted va y le dice al gerente, ¿sabe qué, gerente? Quito tiene el mejor promedio de producción. Eso significa que la gente de Quito trabaja más que la de Guayaquil. Ya como el gerente sabe de procesos administrativos y de estadística, él va a dudar lo que usted le dice. Usted debe completar esa información
analizando también los sesgos. Y para eso necesito calcular la mediana. Antes de apresurarse a darle un dato, asegúrese de los sesgos para que le indique de ese dato que usted le está dando, cuántas semanas se ha producido más de la media y cuánto se ha producido menos de la media. Y eso solamente yo lo puedo sacar con el sesgo. ¿No, verdad? Entonces calculo la mediana. Acá también hago lo mismo. Calculo la mediana. Miren. Y aquí ya cambia un poco el panorama, pues. ¿Qué pasa con Guayaquil? La moda también calculémosla. Moda. ¿Qué pasa con Guayaquil y qué pasa con Quito ahorita? Que ya, en teoría, tenía un mejor promedio de producción. Ya, en Quito hay dos muestras, dos medias, 300 y 600. Bueno, pero ahorita ya con esta información, ¿qué observo? ¿Qué pasa con los datos de Guayaquil? ¿Qué tipo de sesgo tiene? ¿O cómo lo interpreta usted? Eso ya lo hemos revisado. ¿Qué sesgo hay en Guayaquil? No se aleja mucho de la media. ¿Qué sesgo es? Positivo. ¿Tiene un sesgo positivo el de Guayaquil? Negativo. Tiene un sesgo negativo. Aquí hay un sesgo negativo. ¿Qué significaba esto? Sesgo negativo. ¿Qué significaba? ¿Cómo se interpretaba? ¿Cómo se interpretaba eso? Que la mayoría de las observaciones, o sea, de las nueve muestras que tengo, ¿están por encima o por debajo de la media? Por encima. Están por encima de la media. Y eso es bien importante. Significa que la mayoría de la semana la gente produce más de la media. Fíjense la importancia de conocer el sesgo. Entonces, aquí ya tengo una información más relevante para el gerente. Ya, es verdad, la media de Quito es mejor que la de Guayaquil, pero resulta que la mayoría de las semanas en Guayaquil se trabaja por encima de la media. O sea, la mayoría de las veces se está generando más de 346 unidades. ¿Y qué pasa en Quito? A ver, veamos qué pasa en Quito. ¿Qué sesgo tiene Quito? Positivo, es decir. ¿Y qué significa eso? El sesgo positivo en Quito, ¿qué significa? Que la mayoría de las observaciones están debajo de la media. Ah, se dan cuenta. Quito tiene un sesgo positivo y eso significa que la mayoría de las observaciones no están por encima, pues, están por debajo de la media. A ver, chicos. Y ahora, como alguien decía por allí, ¿qué les parece? ¿Dónde está mejor la situación? ¿En Guayaquil o en Quito? ¿Ah? Hablen, pues, hijo. Guayaquil. Claro, a pesar de que Quito tiene un mejor promedio, pero resulta que la mayoría de los datos de Guayaquil están por encima de la media. Y al gerente lo que le interesa es que la mayoría de las semanas se trabaje por encima de la media, 346. Y en Quito, en cambio, se está ocurriendo lo contrario. La mayoría de las semanas se trabaja por debajo de la media. Ya, si se dieron cuenta, chicos, porque es importante todo lo que hemos venido analizando. Ya, bueno, pero entonces,
Ahora, vemos que no es suficiente también hacer un análisis o tomar una decisión basándome solo en la media. Yo necesito entender los sesgos. Y los sesgos van de la mano con lo que estamos viendo ahorita, que es el análisis de las medidas de variación. Yo necesito darme cuenta que cómo varían los datos, qué tan dispersos están, porque eso también es un elemento que me va a ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, si en Guayaquil los datos no están tan dispersos, quiere decir que acá se trabaja con más normalidad, que la mayoría de los datos están ubicados en el centro. Pero si en Quito me sale que la dispersión es bastante amplia, significa que esos datos están bastante dispersos y que algo está pasando allí. No, algo está pasando. No, recuerden que yo les dije que lo ideal es que la mayoría de las veces los datos tengan un comportamiento normal. Por ejemplo, miren, aquí en Guayaquil, la media y la mediana, si bien es cierto, no son exactamente iguales, pero casi están por allí, 346, 350. En cambio, en Quito, la media es 348 y la mediana 210. Están bastante dispersas. Ahí a simple vista se ve eso. Entonces, pero analicemos la primera medida, que era el rango. Ya, y ustedes recuerdan que para el rango yo necesito primero calcular el valor máximo y el valor mínimo. ¿Verdad? Y de ahí ya puedo calcular el rango, porque el rango simplemente lo que tengo que hacer es restar esos dos valores. Resto el valor máximo del valor mínimo. Ya, entonces, hagamos eso. Calculemos el valor máximo y el mínimo de cada planta. Entonces, así mismo para el máximo, ponen max, seleccionan todos los valores. Puede ser también que escojan los que están en blanco, no importa, Excel no los toma en cuenta. Y el valor mínimo, hago también lo mismo. El mínimo. ¿Ya? Entonces, y acá, para Quito, copio las mismas fórmulas. ¿Ya? Entonces, fíjense, el valor máximo en Guayaquil es de 400 y el mínimo 290. En Quito el máximo es 990 y el mínimo 30. El rango es la diferencia entre estos dos valores. 400 menos 290. En Quito hago exactamente lo mismo. El 990 le resto 30. Entonces observen los rangos. ¿Dónde hay un mayor rango? ¿En dónde hay un mayor rango? En Quito, ingeniero. En Quito. Por lo tanto, eso me da una idea de que en Quito los datos están también un poco más dispersos que en Guayaquil. La planta de Quito parece que los datos están también más dispersos con respecto a los de Guayaquil. Mira, en Guayaquil hay una diferencia de 110 unidades que se producen. Es la diferencia entre la unidad, entre el valor máximo y el mínimo. Pero en Quito es prácticamente 9 veces lo que está pasando en Guayaquil, con la variación entre el mínimo y el máximo. Ya. Entonces, yo como gerente puedo decir, bueno, algo está pasando aquí. Probablemente en Quito me están dando algún dato, cometieron algún error al momento de pasármelo, o algo está pasando. ¿Qué les dije, chicos? Que las tres plantas tenían las mismas características. Se supone que cada planta tiene un tamaño máximo de producción. Más de eso no pueden dar las plantas. Las plantas tienen un tamaño de producción ya definido. Y supongamos que las dos plantas, el tamaño máximo de producción es de 600 unidades.
¿Qué significaría esto? ¿Qué le estaría indicando a usted esto? A ver. Que hay un valor de 990 en Quito, que incluso ese valor está por encima del tamaño de producción máxima de esa planta. O hay un error ahí en el dato que me enviaron, O están sobreproduciendo. o la gente súper ha trabajado demasiado, han trabajado sobre tiempo, horas extra, y ha ocurrido algo extraordinario allá. Pero también la otra situación, o sea, hay un valor mínimo de 30. Y ustedes saben que en los estándares de calidad uno trabaja con niveles de referencia. Si yo tengo un máximo que es de 600, supongamos, y lo mínimo es 200, y me están reportando un valor muy por debajo del mínimo, también significa que hay algún problema allí. ¿Qué puede significar eso? Pues puede ser que a la final la planta se paralizó por un día o 2 días y por eso se trabajó poco. O sea, toda, como ustedes pueden darse cuenta, la estadística nos da una información rica de la cual nosotros podemos comenzar a plantear hipótesis y luego probar si son verdades, si son correctas o no el planteamiento de esas hipótesis, si la aceptamos o la rechazamos. ¿Ya? Entonces, a mí, a simple vista, con esta información, ya me queda una duda más. Algo está pasando en Quito. Miren que al principio pensábamos que como tenía la media más alta, era mejor, pero no siempre lo más alto es mejor, o los valores numéricos en cuanto a producción y ventas. Hay que hilar más filo, hay que analizar más fino para ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, miren, aparentemente la mejor media era la de Quito. Quito tenía la mejor media. Pero yo cuando comienzo a analizar las medidas, simple con el sesgo ya me di cuenta que ahí pasaba algo. Y luego cuando analizo el rango, me da otra información. Ya, bueno, alguien puede decir, sí, ingeniero, pero es que ese rango fue por un caso atípico y además acabé de decir que el rango, si bien es cierto, me da una idea, pero no es la mejor medida para utilizar, porque el rango solamente, de todos los datos que tenemos, solo considera 2. De los 9 datos de Guayaquil, solo trabajó con 2. De los 12 datos de Quito, solo trabajó con 2. Entonces, para evitar eso, ¿cuál es la otra medida que debería utilizar para salir de las dudas? La variación. La varianza. Entonces, vamos a calcular la varianza. Vamos a calcular la varianza tanto de Guayaquil como de Quito. Y donde hay mayor varianza significa que hay mayor dispersión. Entonces, recuerdan ustedes que como en este caso, la varianza de una muestra, vamos a usar la letra S. S al cuadrado. S al cuadrado, recuerdan, ¿no? Ya, muy bien. Para calcular la varianza me voy a ir a los datos originales acá. Intencionalmente dejé una columna en blanco. En esta columna vamos a calcular la diferencia de cada valor de X. Cada valor de X, la N, le vamos a restar el valor promedio o la media le vamos a restar la media. Y después que hacemos eso, lo elevamos al cuadrado. ¿Se acuerdan que así estaba la fórmula? Vamos a hacer esto. Vamos a cada valor, este n lo voy a poner como un subíndice para indicar que es subíndice, ¿ya? Cada valor de n le voy a restar su media y eso yo lo elevo al cuadrado. Eso lo elevo al cuadrado. Después, yo sumo todos estos valores aquí abajo y aquí abajo voy a poner la suma o el total. O la suma.
la sumatoria de todos esos valores aquí. Y ya con ese total y con el número de observaciones puedo calcular la varianza. Bien, vamos haciendo eso. Entonces, comienzo, ¿no? El primer valor, 340, le voy a restar la media de la producción de Guayaquil. ¿Cuál era esa media? La tengo aquí abajo, 346. Ya. ¿Sí ven? Ya, chicos. Miren, aquí está la fórmula. Déjenme para que ustedes lo aprecien un poquito mejor. Ya, miren, aquí está, miren. Pero algo me faltó hacer. Pero no faltó elevar al cuadrado. Correcto, me faltó elevar al cuadrado. Por eso es que salió negativo, no debe salir negativo. Entonces pongo el sombrerito y lo elevo al cuadrado. Correcto. Ahí sí está. Calculé la primera variación, la primera diferencia elevada al cuadrado. Ingeniero, ¿puede repetir eso de ahí, por favor? Que se me, Sí, hijo, me quedó pero, eso. a ver, entonces no me atendiste en la primera parte donde di la teoría. ¿Cómo dije que se calculaba la varianza? ¿Te acuerdas? ¿Anotaste esa fórmula? ¿La Sí, anotaste sí, o no? Ya, o sea, a ver, dime, sí ¿qué dice esa fórmula? O sea, sí le entendí, no entendí dónde sacó ese Ya, de... a ver, la ese de ahí. varianza, a ver, chicos. Ujú. La varianza se calcula, estoy diciendo que tienes que a cada valor le restas la media y lo elevas al cuadrado. Es lo que acabé de hacer. El primer valor es 340. A eso le restas la media es 346. Mira la fórmula. Y eso lo elevas al cuadrado. Eso era. Eso tienes que hacer para cada valor. Entonces, como esto yo lo tengo, como es lo mismo, la media no cambia, la media la congelas con F4. La congelas y luego arrastras esa fórmula. ¿Por qué la congelo? Porque necesito que no se cambie la media. Miren, entonces en cada medida siempre se está restando el valor, ese valor menos la media y se eleva al cuadrado. Ya. Ahí está. Al final, ¿qué tengo que hacer con todos estas variaciones elevadas al cuadrado? ¿Qué tengo que hacer? Dividirla para el número de... No, hijo, estoy aquí recién. Sumarla. Entonces, aquí sumo. Suma todo esto. Sumas todo, señalas todo, ¿ya? Ya, ahí dio la sumatoria. Entonces, ahora sí voy a calcular la varianza. ¿Cómo se calculaba la varianza? Pues la varianza simplemente era la sumatoria de cada valor de X a la N menos su media elevada al cuadrado. Y eso lo tengo que dividir para N. ¿Correcto? Así dijimos que se calculaba la varianza. ¿O hay un error allí? O si me atendieron desde el principio, ¿hay un error allí en esa fórmula para calcular la varianza? Menos bueno falta. Claro, al denominador yo le tengo que restar 1. ¿Por qué dije que teníamos que restarle 1? Porque es una muestra. Porque es una muestra y puede haber un error. ¿Quién habló? ¿Cuál es el joven que habló? López. Ya, perfecto, López, gracias. Eso es actuación, chicos, porque yo después reviso el video y todas las actuaciones positivas las voy anotando. Bien, chicos, entonces así se calcula la varianza.
Entonces ya tengo todo para calcular la varianza, porque ya tengo la sumatoria, ya tengo el denominador. Esta parte ya la tengo, arriba la calculé. Toda esta parte ya la tengo. Esta parte ya la tengo, que es lo que tengo arriba. También conozco n, que también lo tengo aquí. Aquí está el valor de n. Estos son los valores de n. Tengo todo, entonces puedo calcular la varianza. Ya, chicos. Entonces, simplemente ya la sumatoria ya la tengo, que está acá arriba. Es este valor grandote que salió aquí, este valor, este valor de 10.988. Lo divido para, abro un paréntesis. ¿Por qué abro un paréntesis? Porque tengo que restarle al número de observaciones, que es 9, le tengo que restar 1. Y le doy Enter. Entonces, la varianza me salió 1.373. ¿Ya? 1.373. Ya, vuelvo a repetir todo, pero ahorita lo voy a hacer con Quito, con los datos de Quito. Ya tengo la varianza de Guayaquil. Ahora me voy a calcular la varianza de Quito. Miren, primerito tengo que hacer lo mismo, calcular. Pongo por eso la fórmula acá. Tengo que calcular la variación de cada medida con respecto a su media y le elevo al cuadrado. Pero ahora trabajo con los datos de Quito. Hago lo mismo. Entonces, el primer valor de Quito, ¿cuánto es? 300. A este, correcto, muy amable. A ese valor de 300 le tengo que restar la media de Quito. ¿Cuánto es la media de Quito? 348.33. Perfecto, 348.33. Cierro el paréntesis y eso lo elevo al cuadrado. Le ponen sombrerito y el 2. Esa misma fórmula la tienen que copiar para todas los datos de Quito. Pero antes de copiar, ¿qué debo hacer? Fijar el dato. Fijar la media. ¿Cuál dato? La media. La media, donde está el dato de la media, correcto, con F4. Una vez que esté hecho eso, lo arrastras hasta el final. ¿Ya? Perfecto. Ya tengo cada media, si ustedes se dan cuenta, cada valor está restado de la media de Quito y elevado al cuadrado. ¿Ya qué me falta ahora hacer? Ya tengo cada diferencia elevada al cuadrado. ¿Qué tengo que hacerle ahora? Sumar. Sumar todos estos valores, sumarlas para tener el numerador. Como ya tengo la fórmula de Guayaquil, solamente la copio acá. Y ahí me suma los valores de Quito. Perfecto. Ya tengo la sumatoria de los valores de Quito elevado al cuadrado. Entonces ya con eso puedo calcular la varianza. Ya, calculo. ¿Qué fórmula utilizo para la varianza? Sumatoria de cada valor restado de su media elevado al cuadrado, que ya lo tengo, la parte roja ya lo tengo. Eso es el valor que acabamos de sumar. Este valor, 120, ¿cuánto sale? 1.280.000. Ese valor le tengo que dividir para el número de observaciones de Quito, que son 12 menos 1. Bien, pongo esa fórmula. Entonces pongo igual. La sumatoria, que ya la tengo acá, este valor lo voy a dividir para n, que vale 12, porque ahorita tengo que tomar los datos de Quito, restado 1. ¿Ya? Bueno, se me fue un paréntesis de más. Este de acá no lo necesito. Ahí nomás. Así es la fórmula. La sumatoria la dividen para n menos 1 y le dan enter. ¿Ya, chicos? Miren, ¿qué pasó? Comparemos. Dejemos estos valores un poco más legibles. Bueno, no son dólares, son unidades producidas. Le voy a quitar el signo dólar. Ninguno, ya. Pero ahí lo puedo apreciar mejor. Ya. ¿Cuál de los datos tiene una varianza mayor? ¿Dónde hay mayor variabilidad en los datos?
La de En Quito. Quito. Una planta de Quito. En la de Quito, ingeniero. Y fíjense, en teoría parecía que la planta de Quito tenía el mejor promedio, pero vemos que allí hay mayor variabilidad. Y bastante, porque fíjense, estoy hablando de 116.396, mientras que en Guayaquil es 1.373. Pero estos números solamente me indican cómo varían los datos. Pero el dato más preciso para poder analizar la variabilidad es la desviación estándar. La desviación estándar. Ya, ¿y cómo dijimos que era la desviación estándar? La raíz cuadrada de la varianza. Ya, ¿era la desviación estándar? ¿Cómo se calculaba la desviación estándar? Les Se dije. saca la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de la varianza. Se saca la raíz cuadrada de la varianza. Lo pongo en una fórmula más entendible, ¿no? La desviación estándar es la S solita, sin S cuadrado. ¿Y cómo saco eso? Sacándole la raíz cuadrada. Bien. Entonces le saco la raíz cuadrada. Saco la raíz. Saquémosle la raíz de este número. Y ahí está. Me salió una desviación estándar de 37. Y en el caso de Quito, copio la misma fórmula. La raíz cuadrada de la varianza. En caso de Quito, sale una varianza de 341. Miren, chicos, esto ya es información. Significa que los datos en Guayaquil varían 37 desviaciones estándar por debajo de la media y 37 desviaciones estándares por encima de la media. Quiere decir que la mayoría de los datos en Guayaquil se encuentran en ese intervalo. Y en Quito, en cambio, la mayoría de los datos están 341 unidades por debajo de la media y 341 unidades por encima de la media. Ya, les voy a dar tiempo para que se igualen y lleguemos todos hasta allí. Levántenme en la mano los que han llegado hasta allí. Ah, 20, qué excelente. Uf, casi Sí, todos. ingeniero, ¿me podría ayudar solamente con la varianza para ver la fórmula en la celda que está ahí? Porque esa parte... Ya, la fórmula de la varianza. Sí, Ya, pues hijo, la sumatoria que ya la calculaste arriba, la tienes que dividir para el n menos el número de observaciones. Mira, fíjate en la fórmula que puse aquí al ladito. La sumatoria la divides para n, que vale 9 menos 1. Ya. Ingeniero, ¿podría explicar cómo sacar la desviación estándar? Te dije que era la desviación estándar. ¿Cuál es el concepto, hijo? Dímelo tú mismo. La raíz de la varianza. Ya, pues si ya tienes la varianza, usas la función en Excel que se llama raíz y le sacas la raíz cuadrada de él. Ya, porque la varianza, la desviación estándar es un dato más cercano, ese te habla de unidades. Entonces, aquí la desviación estándar me dice que la mayoría de los datos de Guayaquil se encuentran de la media 37 unidades para atrás y de la media 37 unidades para adelante. O sea, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo se interpreta esto? La interpretación. Vamos a interpretarlo. Miren, ¿cómo se interpreta la desviación estándar? Ya aprendimos a calcularla, ahora interpretémosla. Interpretación. A ver, chicos. Entonces, este 37, que es la desviación estándar, lo voy a señalar. Pónganme atención, por favor. Que esto es clave. La desviación estándar, en caso de Guayaquil, es 37 y voy a trabajar con su media. La media de Guayaquil es 346. Miren, la desviación estándar
quiere decir que la mayoría de los datos de Guayaquil se encuentran entre la media. Por ejemplo, analicemos primero el caso de Guayaquil. Planta de Guayaquil. ¿Dónde están la mayoría de los datos de Guayaquil? Se encuentran entre la media, por un lado, la media menos la desviación estándar por el otro lado, y la media más la desviación estándar por el otro lado. Así se entiende, o se interpreta la desviación estándar. Quiere decir que la mayoría de los datos en el caso de Guayaquil están de la media menos el valor de la desviación estándar y de la media más la desviación estándar. Al vuelvo a copiar la media de Guayaquil. La copio simplemente poniéndole más el valor que ya lo tengo acá arriba. Esta media. Esta. ¿Ya? La media de Guayaquil es 346. Entonces, la mayoría de los datos de Guayaquil están entre el valor de la media y menos el valor que calculé de desviación estándar, de las 37 unidades. Y entre el valor de la media más la desviación estándar. Quiere decir, la mayoría de los datos de Guayaquil se encuentran entre 309 unidades y 383. Esa es la interpretación. La mayoría de la producción o de los datos de producción de Guayaquil se encuentran entre 309 y 383 unidades. ¿Ya? Así se entiende. Así se interpreta la desviación estándar, chicos, en el caso de Guayaquil. Siempre que ustedes obtengan la desviación estándar y conocen la media, ¿cómo la interpretan? Así, a la media le suman el valor de la desviación estándar y a la media le restan el valor de la desviación estándar. Entonces, la mayoría de los datos de Guayaquil están entre este rango, entre 309 y 383. Cuando hablo de mayoría, ¿qué quiere decir? Que si tengo 9 datos, ¿cuánto es la mayoría? Tengo 9 datos. De esos 9 datos, ¿cuántos por lo menos están entre 309 y 383? 5. Exacto, por lo menos 5, más de 5, porque eso es mayoría. Correcto. Ya, chicos, verá, quiero que me interpreten la información de la planta de Quito. Pero antes de continuar, chicos, miren lo que les voy a pedir que hagan. Miren, aprendimos a calcular la desviación estándar y la varianza con la fórmula que les había dado en teoría, pero Excel tiene una manera más fácil. Aquí al ladito vamos a poner, de donde calculamos, pongamos la fórmula de Excel, para que sepan que también hay una forma en Excel de hacerlo más rápido. Miren, ¿cómo se calcula la varianza en Excel? La fórmula en Excel. Solamente ustedes ponen var, y aquí hay dos varianzas, var P o var S. ¿Cuál de las dos ustedes creen que yo debo tomar? ¿P o S? S. ¿Por qué S? Porque es la muestra. Correcto, Porque es la muestra. Y miren, cuando ustedes toman eso, no tienen que hacer nada más que coger solo los datos.
No tienen que hacer la otra columna que hicimos al ladito. Y les da automáticamente el valor. Miren. 1373. El mismo valor que acá. Que lo hicimos con el método largo. ¿Qué les pareció? Y si en el examen nos ponen ese tipo... En el examen, en el examen técnica deben usar? La de hecho, más rápido. Claro, más pues sí, rápida. hijo. Yo aquí te enseño cómo funcionan las cosas, pero tú en el examen tienes una carrera con el tiempo, pues. Tú ya sabes cómo calcularla, usas la fórmula de Excel y te la da directamente. Lo mismo para la desviación estándar. En la desviación estándar, usted solamente pone desviación. Mire, y hay una M o P. ¿Cuál de las dos creen que debo escoger? ¿M M. o P? M. M. Y así mismo seleccionan los datos. Se van acá y seleccionan los datos. No tienen que hacer nada más que escoger los datos. Y le dan Enter. Y miren, les dio el mismo valor. Y en Quito hacen exactamente igual. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, en el examen, no pierdan tiempo haciendo esto. Esto para que entiendan cómo funciona. Pero en el examen, usen la fórmula de Excel. De tal manera que no quiero que nadie me diga cuando yo tome el examen, no, profesor, que no nos dio suficiente tiempo. Tiempo hay. Porque miren, haciéndolo a mano me llevé casi más de una hora, hora y media. Pero con Excel solamente me demoré ni 10 segundos. Ya. Ya, chicos. ¿Qué les voy a pedir que hagan ahorita? Lo que queda del tiempo. Que me interpreten qué está pasando en la planta de Quito. ¿Qué está pasando en la planta de Quito? Lo van a hacer ahorita, pero aparte les voy a dar unos datos para la planta de Cuenca. Anoten estos datos. Anótenlo, por favor. 600, 450, 400, 480, 320, 320, 360. Nada más. Estos 7 datos en Cuenca y me analizan Cuenca. Van a hacer entonces la interpretación del sesgo, perdón, la interpretación de las medidas de variación de la planta de Cuenca y de Quito. Hagan todo eso. Ya les voy a dar 10 minutos. Ingeniero, ¿puede mostrar otra vez los datos de cuenta? Se me faltó un dato. No te escuché, hijo. Que si puede mostrar otra Ya, ahí está. de cuenta, gracias. Entonces, les voy a dar ahorita 15 minutos para que no digan que soy tan... 15 minutos les voy a dar para que calculen e interpreten las medidas de variación de la planta de Quito y la de Cuenca. La de Quito ya tienen todo para hacerlo. En la de Cuenca deben volver a hacer todo. Aunque 15 es mucho, porque ya les di un tip cómo calcular directamente la varianza y la desviación estándar de Cuenca. No, pero háganlo igual para que practiquen la forma manual y la forma rápida. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Tenemos que calcular todo así como hicimos con Quito y Guayaquil. Ajá, sí. Como hiciste, pero ahorita solo es para practicar, pero si yo te pido esto en 5 minutos, usa la función de Excel directamente e interprétame los datos. ¿Ya? Ya, entonces les voy a dar, dejo de compartir. Bien, Ingeniero, yo le puedo compartir, pero... terminado el tiempo, le voy a pedir a Frank Moreira que me comparta lo que ha hecho. Lo que pasa es que estoy en el celular y tengo acá la... Ok, Frank. Joffre Ávila, muéstrame por favor lo que has hecho, hijo. Ya, Frank, ya vi. Joffre, compárteme lo que has hecho. Yo le comparto, pero todavía no termino.
No importa, Estaba comparte. atrasado. Ya, bueno, a ver, Jofre, comparte Ya voy a compartir. lo que hayas hecho y así terminamos. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. A ver, veamos cómo te fue con el análisis de Quito primero. Vale. ¿Entre qué valores te quedaron la mayoría de los datos de Quito? A ver, baja, sigue bajando, hijo. La interpretación. Ah, no has hecho todavía lo de Quito. No, estaba atrasado. Ok, a ver. Ponga al ladito del análisis que hicimos para Guayaquil. Ahora pon o abajo mejor pon. Planta inserta a partir de la fila 54 y 56. Inserta algunas filas. Señala, inserta algunas. No, hijo, se le inserta. Ya está bien. Más, inserta más. Pero no uno por uno. Señálate unas 5 y selecciona 5. Exacto, ya. Bueno, ahí pon como título lo que pusimos para Guayaquil, interpretación de la variación. ¿Cómo? Interpretación de las medidas de variación para Quito, pon. Planta Quito. Planta Quito. Ya. Entonces te dije que en medio debes poner la media, ubícate en medio, y ahí cópiate la media que tiene, pon el signo más, hijo, y ándate y tráete la media de Quito, arriba creo que la tienes. Sube. Ese valor esa es tu media, esa no es la media. Escogiste mal, hijo. Esa es la media. Pero estás sumando ahorita, hijo. No seleccionaste, hijito. Dale enter, ya. Dale enter. Ya, perfecto. Ahora verás, tú a esa media le vas a sumar, ponte en la celda de al lado, la que está a la izquierda. No, esa es la derecha, la izquierda es del otro lado, hijo. Ya, ahí pone, escápate, hijo, escapa. Ahí pon igual, señala la media, el valor de la media, menos, ¿cuánto te salió la desviación estándar de Quito? 341, ¿no? Lo tienes arriba, míralo. Ahí arriba está. No, hijo, no tan arriba, en la fila 44. 341, esa es tu desviación. No, ya, dale enter. Dale enter, hijo. Ya. Ahora, a ver, cópiate la misma fórmula. La que acabaste de hacer ahorita. Ancla los dos valores. Ancla el B55 y el E54. Pon F4, las dos. Ay, hijo. Ya no importa. Es que en el acto se me mete otra cosa. Con ya no importa. Entonces ponte al lado en el 348. Que quería que lo copies para ganar tiempo. Al lado del 348, pon igual. Pon la media, el 348. Y ahora ya no le resta, sino que súmale. Súmale la desviación estándar, el 341. Que eso era lo que no quería que haga. No, hijo, 341 que lo tienes arriba. Es. Por eso era que te pedía que copies la fórmula y entonces ahí solamente cambiabas el signo menos por más. Ya mira, ¿qué significa eso? Que la mayoría de los datos en Quito están entre 7 unidades producidas y 689. Eso me parece terrible. Lo de Guayaquil tiene más consistencia. En Guayaquil la mayoría de los datos están entre 311 y 381. En Quito la mayoría está entre 7 unidades y 689.
Los datos están súper dispersos en Quito. Eso tenías que hacer y escribir lo que te acabé de decir. Ya, hijo, está bien. Déjalo ahí nomás. Termina de hacer el ejercicio con Cuenca. Pero ya veo que sí descargaste y que sí has estado trabajando. Está bien, hijo. Ingeniero, disculpe, a mí me sale 324.000 en la media. No sé, creo que hice algo más. A ver, comparte, hijo. Lo que pasa es que estoy en el teléfono, No te puedo ayudar, pues. Entonces es difícil, Ya. pues algo estás haciendo mal, pues. Ya. ¿Cómo te puedo ayudar si no me compartes? A ver, vamos con otro estudiante. Vámonos con Ramiro Calderón. Ramiro, muéstrame lo que has hecho. Inge, yo estoy en el teléfono y aparte me quedé, entonces una compañera me estaba ayudando. Ya Ramiro, ponte pilas que te acabé de marcar la actuación. Gonzalo Anchundia. Ya, profe. Después cuando les pase la nota académica ya van a saber por qué algunos van a tener 0 en actuación y por qué algunos sí van a tener puntos en actuación. Gonzalo Anchundia, muéstrame tus datos. Ya voy, espérame, ingeniero. A ver, Gonzalo, ¿cómo te fue? ¿Cómo interpretaste la planta de Quito? ¿Entre qué valores están la mayoría de los datos? No, todavía de Quito? no hago eso. Yo me quedé en la planta de Guayaquil porque me atrasé bastante y estaba haciendo recién. Sí, todavía por la media. ¿Y qué hiciste entonces durante este tiempo? Igualmente, yo me quedé en varianzas al cuadrado recién y estaba haciendo lo que es los datos de Cuenca también. Ok, déjalo ahí. A ver, entonces le voy a pedir, por lo menos veo que sí has estado trabajando, ya. Está bien, está bien. Bexi, compártame lo que ha hecho. Brexi SP, no sé qué significa. Brexi SP. Brexi SP, comparta. Bueno, Brexi no está. Le voy a pedir entonces a Galo Leonardo. Muéstrame lo que has hecho, hijo. Ingeniero, buenas tardes. No sé si leyó el mensaje que le envié por privado. Por la razón que no podía hacer. Ok, ya. Balcázar Albán, muéstrame lo que has hecho, hijo. Chicos, les recuerdo que esto es actuación. Después, cuando pase la nota académica, no me van a reclamar que porque algunos tienen 0 en actuación y porque otros sí tienen nota de actuación. Sí se aprecia. Sí, muy bien. ¿Cómo te quedó, hijo, la planta de Quito? Ah, te salió lo mismo del otro compañero. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué tú notas? ¿Que dónde hay más dispersión, en Guayaquil o en Quito? Obvio que en Quito, porque está demasiado. Claro, mira, de 716 hasta 600. 600. En Guayaquil de 309, y esos datos están más cerca de la media. Ya, perfecto. Ah, Cuenca también ya lo alcanzaste a hacer. Sí. ¿Cómo te salió Cuenca? De 317 a 519. Ya, muy bien. ¿Cuánto te salió la desviación estándar en Cuenca? Deja ver. ¿Usaste la fórmula directamente o...? Sí, todas las usé, las copié, sino que las puse en decimales porque me estresaba ver perfecto. tanto número. Ya, mira, ahí te puedes dar cuenta, ¿no? La última fila son tus desviaciones estándares, ¿no? 37 en Guayaquil, 341 en Quito y 100 en Cuenca. ¿En dónde están los datos más dispersos? ¿Mandé? ¿En qué ciudad están la producción más dispersa? En Quito. Claro, porque ahí tú tienes 641. ¿Y dónde están los datos menos dispersos? En Más Guayaquil. simétrico, en Guayaquil. En Guayaquil, sí. Correcto. A ver, entonces si tú tuvieses que hacer un estudio, una investigación
¿con cuál de los 3 datos tú trabajarías mejor? Con el de Guayaquil porque Hay no más tengo, simetría. ajá, sí, no tengo tanta desviación. No hay tanta, y mira el rango, el rango en Quito es 960. ¿Cuánto te salió el rango en Cuenca? Ya le Es la diferencia. Ahí está. 280. Ya también 280 unidades separa el valor mínimo del máximo. Pero lo que está pasando en el segundo caso es tremendo. Muy bien, hijo, te felicito. ¿Quién es el que está hablando ahorita? Balcázar. Ya, bien, Balcázar. Muy bien, perfecto. Ya, chicos. A ver, jóvenes. Bien, les acabé, ya tienen la asignación lista. Tienen hasta la medianoche de hoy para terminar todos el trabajo y subirlo. Lo que hicimos hoy día, ya prácticamente hicimos todo. Me lo suben hasta creo que lo puse hasta la medianoche, no sé si lo puse hasta la Ingeniero, tarde. disculpe, ¿y la Ingeniero, pasada? Sí, dime. La asignación pasada, que nunca la subió, al deber. Ya, sí me olvidé. Tengan pendiente ese porque con ese dato vamos a trabajar la próxima clase. Entonces, me haces acuerdo, hijo, para la próxima clase, cargar ese trabajo, el que no subieron, porque con ese vamos a trabajar la próxima clase. Ya, y ahí les pido que suban. Ingeniero. Y les hago una asignación y ahí ya suben lo que no subimos ahora. Ok. Ingeniero, ya pude arreglar los datos. Había sido que no había copiado unos datos que te había dado anteriormente. Ya, muy bien. Te felicito, hijo. Sí, gracias. Ya. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro. Revisen, por favor, lo que hemos hecho y les quiero comunicar que para el día sábado hasta la medianoche van a tener que entregar un trabajo que lo van a hacer en grupo de A2. ¿En qué consiste? Que me van a preparar un documento en Word como un cuaderno de notas, de un resumen de todo lo que hemos visto desde el primer día de clase. Cada tema con su explicación, la parte teórica y luego la parte práctica que hicimos. Van a armar como un cuaderno de notas que les va a servir incluso para estudiar y repasar todo lo que hemos visto. Eso lo tienen que entregar hasta el día domingo a la medianoche. Ya les estoy diciendo con anticipación, todavía no les hago la asignación de esa tarea, pero eso es para el día domingo a la medianoche. Ustedes arman su grupo de A2, máximo de 2 personas. Entonces, aquí sí voy a tener 2 trabajos iguales, porque los 2 suben el trabajo y me indican, ¿no?, con quién lo hicieron. Es un trabajo de nota, un resumen. Ingeniero. Compartan sus anotaciones y preparan ese informe. Dime, hijita. Ingeniero, una duda. Lo que pasa es que también así yo la vez pasada me tracé en algo y entonces yo estuve revisando el campus, pero usted no había subido el video anterior. Hija, pero no te puedo subir de este grupo, pero te subo de otro. Cada semana ya, yo bueno, subo. Sí, porque estaba buscando y no encontré. Sí, hija, lo que pasa es que yo como a veces, depende de la clase, ¿no? A veces hay bastante interrupciones. Entonces yo al final de la semana o de las clases, yo escojo el mejor y ese es el que lo subo, el que no tiene mucha interferencia, porque editarlo me lleva mucho tiempo. Entonces más fácil es eso. Miro cuál es el que hubo menos interferencia y ese subo. Ya, chicos, Inge no puso la opción de agregar para la tarea de hoy. ¿Cómo? O sea, sale la asignación, pero no sale la opción de subir la tarea. Ya lo reviso. Ahorita lo hago, chicos. Gracias. Bueno, jóvenes, nos vemos. Ingeniero, una última consulta. Disculpe que lo moleste. Dime. Lo que pasa es que usted dijo que las personas que no le presentaban lo que habían hecho tenían puntos menos de atención. Así es, hijo. Para mí es importante cada vez que yo llamo a alguien y que me presente, o lo que hizo el otro joven. Estoy trabajando con el celular y me presentó con el celular que sí estaba trabajando en el Excel. Pero cuando no me presentan... Entonces no sé si eso me contará como actuación en clase. Yo soy Moreira, yo le presenté que estaba trabajando en
por el teléfono en la computadora y tengo todo el Excel hecho. Tú fuiste el que me presentó por el video. Frank Sí, está Moreira. bien, pues. Está bien. Lo que pasa es que me preocupa cuando me dicen estoy con el celular y ni siquiera me presentan. Tú tomaste la iniciativa, me mostraste con el celular que estabas trabajando en la computadora. Ya vi. Eso ya lo vi. Ya. Pero los que yo les pregunto y se me quedan callados o me dicen estoy con el celular y ni siquiera me presentan nada, pues ya, pues me dice eso, me está comunicando otra cosa. Ya, chicos, así tomen en cuenta eso, tengan cuidado, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Ingeniero, ¿de cuánto era el mismo grupo? De 2. Ya, subo, voy a cerrar, chicos, y les subo ahorita de una vez esa tarea y corrijo para que puedan subir los archivos. Cuídense, nos vemos el día viernes. Igual.